quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Y podemos decir confiadamente, Señor, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Aleluya. Termina tu obra en nosotros, Señor. Así es. Amén. Señor, bendito eres, Señor. Mi corazón no se cansa de alabarte.
Mi corazón no se cansa de alabarte. Yo no me canso, dile. Yo no me canso, Señor, de adorar tu nombre. Eres todo para mí, Señor. Y esta es nuestra realidad, Dios. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldéame, Señor, aleluya, a tu imagen. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldéame, Señor, a tu imagen. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldéame, Señor, a tu imagen. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldéame, Señor, a tu imagen. Moldéanos según tu voluntad, Señor. Ciertamente, Señor, el ser moldeado duele, pero el resultado final de la vasija es glorioso, Señor. Y tú ya lo has escrito para cada uno de nosotros, a dónde vamos a llegar, Señor. Permítenos llegar hasta allí, Señor, hasta hacer vasijas que te agraden de tal manera de que tú te sientas orgulloso de nosotros, Señor. Sigue moldeando nuestra vida, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Aleluya. El Señor es bueno, hermanos. Amén, aleluya. Que Él siga siendo nuestro alfarero y nosotros barros en sus manos. Bueno, hoy se me ha concedido el poder compartir la lección con ustedes. Estuve escuchando la lección de la semana pasada, me reí un rato con ustedes de lo que estaban hablando, de si querés que tu oración pase el techo, que te salgas afuera a orar y todas esas cosas. Y la importancia de la oración. Escuchaba que algunos decían que es como una relación, ¿verdad? Que tiene que haber comunicación. Y estamos en la sección número 8 y vamos a ir en la lección 8, la sección número 2, es la que me corresponde a mí el día de hoy. Pero no sin antes pedir que sea nuestro Señor que nos dirija a través de su palabra. Oremos, hermanos. Amén. Señor, gracias te damos porque tú eres maravilloso, Dios. Y lo bello de servirte a ti es que tú estás con nosotros y tú nos ayudas a llevar a cabo la obra que tú nos encomiendas, Señor. Porque está lejos de la fuerza humana el poder llevar a cabo tu obra sin que tú intervengas, Padre. Por lo tal, yo te ruego que tú seas ayudándonos hoy, tanto al oyente como al que expone, a poder entender tu palabra y el poder llevarla a la práctica, y en ambas cosas dependemos de ti, Espíritu Santo. Concédenos el tener una clase en la cual podamos ser edificados, Señor. Filtra mis palabras, escógelas, Señor, y que tú filtres los oídos de mis hermanos para que pueda ser de edificación. Bendice al que viene en camino como aquel que está viendo la transmisión a través de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, vamos a empezar como a hacer un pequeño review y necesito que participen, que me ayuden. Sé que los que estamos aquí por lo menos ya tenemos
muy buen conocimiento acerca del tema que vamos a hablar hoy, pero lo bonito de la palabra de Dios es que ella es viva y es eficaz y en todo tiempo nos habla, ¿verdad? Y no nos deja de hablar. Así que lanzo la primera pregunta y la primera pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Quién me puede dar una respuesta a eso? ¿Qué es la oración? Conversar con el Señor. Ok, conversar con el Señor. ¿Están de acuerdo con esa definición? Ok. So, básicamente es hablar con Dios. De acuerdo. So, orar, hay muchos teólogos que lo han puesto de la siguiente manera. El orar viene a ser como lo que la respiración es para el cuerpo físico. Yo quiero que ustedes respiren. Aguanten la respiración lo más que puedan y dejen de respirar. No se me van a quedar tiesos aquí, ¿verdad? Bueno, lo comparan con eso porque es que la oración es de tan vital es, tal como el respirar. La oración es la vida del creyente, ¿de acuerdo? Y es en la oración a través de ciertamente una comunicación entre el Padre y nosotros que, pues, valga la redundancia, nos mantenemos alineados con la voluntad de Dios. So, teniendo en cuenta eso, que la oración es orar y que viene a ser como el respirar para la vida del creyente, tenemos que respirar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no respiramos tan a menudo? ¿Por qué el creyente, si la oración es tan vital, por qué hay tanta decadencia en oración en nuestras vidas? Y me incluyo porque ciertamente hay altos y bajos en la vida del creyente y el Señor lo conoce. No debería ser así, pero ¿por qué no oramos como debemos orar si es tan vital la oración? La respuesta es fácil, ¿no? Pero triste, por el pecado, hermano. El pecado, así es simple, ¿ok? Ahora, en el manual del maestro hay una pregunta bien interesante, no la alcancé a escuchar la semana pasada y si la hicieron, pues ya tienen la respuesta, pero la quiero hacer. Como Dios es soberano y todas las cosas han sido decretadas por Él, y ya que Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, entonces, ¿por qué orar? ¿Cómo tú respondes a esa pregunta? O sea, sabemos que nuestro Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? El hermano Jorge dio un estudio acerca de los atributos de Dios. ¿Qué es soberanía? ¿Quién se acuerda? Okay. Soberanía viene a ser el ser supremo. Que no hay nada más. No hay nada ni nadie más alto que Él, y Él tiene el control y los hilos de todo lo que existe, pues Él lo creó. ¿Ok? So, Él es soberano. En pocas palabras, lo que Él dice es lo que va. Ahora sigue diciendo la pregunta. Él decretó las cosas. Y ya que Dios es omnisciente, ¿quién se acuerda que es omnisciencia? La omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. ¿De acuerdo? Ahora, si Él ya sabe lo que vos vas a pedir, lo que yo voy a pedir, entonces, ¿qué chiste tiene que yo ore? ¿Por qué oramos entonces, hermano? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Por qué orar si Él ya conoce tus oraciones? Si Él ya dijo lo que tiene que hacer. Si ciertamente, y conocemos lo que estamos aquí, que yo no le puedo doblar el brazo a Dios, porque entonces deja de ser soberano y Él se sujeta a la criatura. ¿Ok? La respuesta a esa pregunta, aquí la tengo yo en el manual, gracias a los que lo escribieron, dice, Dios no solo ordena el final, o sea, los resultados, pero también ordena el medio, o sea, los métodos, y uno de los medios que Él ordena es la oración. Al orar no estamos cambiando la opinión de Dios, sino alineándonos, con la voluntad de Dios. Si oramos, estamos siendo usados por Dios para llevar a cabo su voluntad en el mundo. Más allá de esto, también le da la gloria a Él al demostrar nuestra dependencia de Él. Si entendemos entonces, hermano, oramos porque es una orden de Dios. Es cierto que Él decretó las cosas y las cosas van a ser así, pero hay causa y efecto. Y la causa es nuestra oración. Nosotros oramos y el efecto lo da Él. Pero Él puso todo. Él es el arquitecto de todo. Es un gran misterio.
Es lo que llaman una paradoja, una aparente contradicción, pero en esencia viene a ver con eso. Dios lo estipuló de esa manera. Es como cuando se nos dice que prediquemos el evangelio. Ya todos han sido escogidos, y si son escogidos, ¿para qué predicamos? Predicamos porque Dios así lo ha ordenado y es el medio que Él decidió hacerlo. De la misma manera. Ahora, ¿cómo luce el orar sin cesar? Creo que tocaron un poquito esto la semana pasada. ¿Cómo luce el orar sin cesar en la vida de un creyente? ¿Qué es orar sin cesar, hermanos? ¿Qué sería eso? Estar siempre en comunión con Dios. Tener comunión continua con Dios. ¿Ok? La palabra sin cesar ahí tiene que ver con recurrencia. Ser recurrente, volver a mantener a Dios presente en todo tiempo. No es que todo el día te la vas a pasar con los ojos cerrados orando. Creo que el pastor Hueque dijo que en la Biblia no enseña que tenemos que cerrar los ojos para orar. No, no lo dice. Pero sí enseña que tenemos que depender de Dios, y la oración muestra dependencia de Dios. El que no ora, cuando no oramos, nos tornamos en orgullosos, porque estamos diciendo, no te necesito, yo lo puedo hacer. Y es en ese asunto que cometemos muchos errores, ¿verdad? Ahora, la lección de hoy se titula la sección La práctica de la oración. ¿Cómo es la práctica de la oración? ¿Qué es la oración en práctica? Y antes de adentrarme, como llevo el manual del maestro aquí, quiero leer la definición que leyeron la semana pasada. Dice: el propósito de la oración es expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza a su fidelidad. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. La oración no es para darle información a Dios, ya que Dios lo sabe todo. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. y de todas las cosas. Muchas gracias, hermano. Entonces, si tornan ahí en su manual, donde dice allí, a través de la Biblia, Dios alienta y manda a los creyentes a orar con perseverancia. Con perseverancia. Si usted se va a Lucas 18:1, los discípulos fueron enseñados que ellos siempre deberían hacer ¿qué, hermanos? Orar. ¿Pero de qué manera? Y no hacer ¿qué? Alguien que busque esa cita, Lucas 18:1. Dice, amén, dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De acuerdo. Entonces tiene que haber constancia. Tenemos que mantenernos orando todo el tiempo. Hay otro versículo que enfatiza lo mismo que se leyó la semana pasada, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Usted lo sabe de memoria? A ver. Ah, bueno. Ya es uno para la lista, orar sin cesar, ¿de acuerdo? Viene a ser lo mismo. Tenemos que estar en constante comunicación con nuestro Señor, así como dijo nuestra hermana Marta. 3 dice, ¿cuándo debieran de orar los creyentes? Hace la pregunta, ¿cuándo debieran orar los creyentes? 6:18, ahí lo dice. ¿Qué dice Efesios 6:18? ¿Alguien lo tiene? Si no me lo buscan, le da lectura. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. La respuesta sería que en todo tiempo. ¿Ok? Le vamos a parar allí, y ahora lo que voy a hacer, me voy a guiar con el material del maestro. Y dice aquí, en esta sesión usted descubrirá ambas condiciones para oraciones contestadas y luego de cómo orar prácticamente. Veremos que necesitamos orar consistente con la voluntad de Dios, lo cual incluye la confesión de pecados. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué sus oraciones no son contestadas? ¿Será que hay un por qué las oraciones no son contestadas? Sí.
Sí lo hay condiciones. Dice, existen condiciones si nuestras oraciones han de ser contestadas. Primero, la primera condición es uno debe morar en Cristo y orar de acuerdo a su voluntad. Esa es una. Número 2, uno no debe albergar pecado, o sea, no puede retener pecado. Jorge decía, pecado no confesado es pecado no perdonado. Y lo contrario sería pecado confesado al Señor, pecado perdonado. So, debemos confesar todo pecado y apartarnos de él, según dice Primera de Juan 1:9. So, entonces, miren, ¿qué puede impedir que nosotros, o más bien, cuáles son las condiciones para que tengamos una oración contestada? Sería el asunto. Pues número 1, Cristo tiene que ser el Señor de la persona. Pregunta, ¿será que Dios escucha a cualquier persona? ¿Será que Dios escucha los ruegos de un no creyente? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo contesta? ¿Será que Dios escucha la oración de un no creyente? ¿De un no creyente? Yo que sí. Ok. ¿Qué más? ¿Quién dice? Más adelantito vamos a ver eso. Entonces dice, los que moran en Cristo, dice, usted debe morar en Cristo y sus palabras deben morar en usted. Eso los tienen en su librito en la sección 2B2. So, para que nosotros seamos escuchados o nosotros tengamos respuesta a nuestras oraciones, hay una situación que tiene que estar allí. Tenemos que morar en Cristo. ¿Alguien lee Juan 15:7? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es, o sea, para tener una oración que tenga respuesta, hay una condición y la condición es permanencia. En él. ¿Ok? Permanencia en Cristo, en sus palabras, ¿de acuerdo? 2 dice allí, los que moran en Cristo son los que confiesan a Cristo como su Señor. Eso lo podemos ver en Primera de Juan 4:15. ¿Alguien me busca esa cita? Eso no lo tienen ustedes en su manual. Eso lo estoy dando de acá del instructivo del maestro. Son los que moran en Cristo, son los que confiesan a Cristo como su Señor. Primera de Juan 4:15. Si no lo tienen, yo le doy lectura, yo lo tengo por acá. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿De acuerdo? Eso tiene que haber, tenemos que tener al Señor Jesucristo como Señor. ¿Ok? Otra condición es ser obediente y comprometido a la palabra de Dios. O sea, para ser escuchado, debemos ser obedientes y comprometido a la palabra de Dios. Primera de Juan 3:22. ¿Alguien lo busca? Busca el 22 y el 23 para que mire lo que dice allí. Primera de Juan 3:22 y 23. Ok, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos los ha mandado. Amén. So, si podemos ver allí, y todo lo que pidamos, que dice, lo recibimos ¿de quién? De él. Amén. Pero ahora ahí hay una condición, un condicionante. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ahora, ¿usted va a cumplir a cabalidad eso, hermano, siendo sincero? No, pero sinceramente lo intentamos, lo tratamos en el poder del Espíritu Santo y es lo que Dios está viendo. Y dice el 3:23, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, sí hay requirements o requisitos o condiciones que tiene que tener una persona que viene en oración delante del Dios Padre, ¿verdad?
y es que tiene que estar en la persona de Jesucristo. Ahora bien, ¿puede cualquier persona dirigirse a Dios? Vamos a ver lo que dice Juan 9:31. ¿Alguien lo busca? No pudieron hacer la letra más chiquita aquí. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese A oye. ese güey. Ok, metiendo ese texto en su contexto, recuerden que esta persona había sido sanada, vino delante de los escribas y los fariseos y le dijeron, tú te volviste uno de sus seguidores, y la respuesta de él es esta. Él dice, bueno, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de él, a ese oye. En pocas palabras, él está diciendo que Dios no escucha a los pecadores. Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. ¿Ok? Dios escucha la oración de sus hijos. ¿De acuerdo? Tenemos línea directa, decía vos la semana pasada. Y si es cierto, la línea directa está porque la gracia del Señor Jesucristo nos ha sido puesta. Él nos ha dado ese gran privilegio. Jorge decía que antes, citando el Antiguo Testamento, para alguien poder venir a Dios tenía que venir delante de un sacerdote, ¿cierto? Y ahora tenemos acceso directo, hermano. Acceso directo. ¿Ok? Consideremos eso. Usted, número 2, dice el manual del maestro, usted debe orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Otra condición. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no contesto oración? Porque muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios. Recuerden la definición. Es orar para que estemos alineados con la voluntad de Dios. Tengo una nota aquí, dice, Dios no está bajo la obligación de responder a las oraciones de los que no son salvos. Una nota que tiene el instructor aquí. Usted debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, esto lo estudiamos en vida discipular, ¿verdad? Eso lo tienen ustedes en la sección 2B3. Usted debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene esa cita? Juan 5:14. Sí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme En a su su nombre. voluntad, Él nos oye. Él nos oye. ¿Cuál es el requisito allí? ¿Conforme a qué? Su voluntad. A su voluntad. O sea, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, a lo que Él ha mandado, de acuerdo a los ideales de Dios, entonces Él nos oye. Ahí hay una condición también, ¿eh? Ahora dice, ore por lo que sea consistente con la voluntad de Dios como está revelado en la Biblia, de acuerdo a ese texto. 2 dice, ore pidiendo en su nombre, consistente con quien Él es. ¿De acuerdo? Juan 14, 13, 14. ¿Quién lo busca? Juan 14, 13 al 14. 14, 13 al 14. Sí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Según lo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Ustedes notan qué maravilloso es ese texto. Porque más adelantito vamos a ver a quién oramos, o sea, cómo orar. Ahorita estamos viendo las condiciones para orar, o qué requisitos tenemos que tener, o de qué requisitos, valga la redundancia, repetirlo. Dice, ore pidiendo en su nombre. ¿Por qué en el nombre de Jesús, hermanos? Que es nuestro abogado con el Padre. Amén. Porque Él es el postrer Adán. Él es el que tenía todos los calificativos. Y note que dice, yo lo haré. Es bien maravilloso ver la Trinidad en acción, porque le oramos al Padre. Cristo está diciendo, pide en mi nombre al Padre, y no dice, el Padre lo hará.
Él dice, yo lo haré, y lo haré ¿con qué fin? Para darle la gloria al Padre. So, qué maravilloso, ¿verdad? Es eso. Dice, oramos en el nombre de Jesús. No oramos en nuestro nombre. No oramos por nuestros méritos, oramos por los méritos de Él. Es como quien escuchaba un expositor, es como quien me da el poder sobre unos niños. Sucede, ¿no? Que si ya no los puedes cuidar, se firma, se hace un traspaso, se va al abogado y tú das la potestad de los niños a ti. Tú ya tienes el poder sobre los niños, ya puedes decidir sobre los niños. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se te delegó dicha autoridad. Ahora, nosotros vamos en el nombre de Jesús. Qué nombrecito, ¿verdad? Y lo pongo así, sino que qué nombrezote. Estamos hablando que tenemos el respaldo del mismo Dios humanado. ¿Ok? Dice, ore por lo que le trae gloria a Dios. O sea, no es simplemente orar por orar. Tenemos que orar por aquello que le trae gloria a Dios. Y eso lo dice el 14:13, lo leímos, ¿verdad? Dice, y todo lo que pidas en mi nombre lo haré para que el Padre, que dice, sea glorificado en el Hijo. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, ore para alinear su voluntad con la voluntad de Dios. ¿Ve la importancia de la oración? En la oración nos damos cuenta si verdaderamente estamos caminando de acuerdo al plan trazado de Dios. ¿De acuerdo? Mateo 6:10, ¿qué dice? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Que su reino venga y que se haga su voluntad. ¿De acuerdo? Para alinearnos a la voluntad de Él. Dice un quote de MacArthur aquí, orar en el nombre de Jesús es orar consistente con quien Él es, con la meta de darle la gloria a Él. Es para seguir el patrón de su oración modelo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y su ejemplo de sumisión humilde a la voluntad del Padre cuando oró en Getsemaní. O sea, dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La meta de la oración, escuchen esto, la meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos egoístas, ¿ok? Sino alinear nuestra voluntad con los propósitos de Dios. O sea, esas oraciones que tienden a ser rastrillo, todo para mí, solo yo, hay que autoanalizarlas, ¿verdad? Y hay que ver cómo tenemos que orar. Algunos obstáculos para oración. ¿Creen que hay obstáculos? Pecado. Muy bien, para ahí vamos. Sección 2 en su manual, la letra C. Sección 2, la letra C. Entonces, sí, hay impedimentos, hermanos. Hay obstáculos a la oración. Número 1, Salmo 66:18. Y el que lo encuentre, lo lee. Si en mi oración hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. La NBI lo traduce de esta manera: si en mi corazón hubiere yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿De acuerdo? En pocas palabras, hay que confesar nuestro pecado delante del Señor, ¿de acuerdo? Porque el pecado es un obstáculo a nuestras oraciones. 2 motivos erróneos. Y eso lo podemos ver en Santiago 4:3. ¿Qué dice Santiago 4:3? Lo busca. Pedid y no recibid, porque Piden, piden más. para gastar en vuestros ¿Ok? Piden, sí, pero piden no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que piden mal. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. Para satisfacer. ¿Sí? ¿Te acuerdan lo que dijo MacArthur? La meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos egoístas. ¿Ok? Ahora bien, si tu deseo es conforme a la voluntad de Dios, lo vas a obtener. Número 3, falta de fe.
Ese es otro obstáculo, la falta de fe. Dice que lo que le pidieras al Padre creyendo, Ujú. ¿verdad? Así es. So, Santiago 1, 5 al 8. ¿Alguien lo busca? Santiago. Capítulo Sí. 1. No, Santiago. Oh, Santiago 4. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 8. Oh. So, estamos hablando de que uno de los obstáculos a la oración es la falta de fe. ¿Alguien lo encontró? Si no, yo aquí lo tengo listo. 1, del 5 al 8. Sí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Sigue leyendo. Hasta el 8. Hasta el 8. Oh, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastreada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal lo haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. So, si bien Santiago está diciendo, estás falto de fe, pues ora, pídelo a Dios. Eso es correcto. Sí. Eso es lícito. Es la voluntad de Dios que pidamos sabiduría, pero ahí hay un condicionante que dice, Que no pero dudes. pida con fe. Y dice, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada una a otra parte. Dice el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si lo hacemos dudando, no vamos a recibir, aunque sea una petición lícita, aunque sea una petición correcta, pero si dudamos, no lo recibimos según lo que dice el texto. So, hay tres cosas, ¿verdad? Sección 2, letra C, que son obstáculos: el pecado, motivos erróneos y falta de fe. Falta que- Ahora bien, ¿cómo orar? Es la pregunta. ¿Será que hay un instructivo de cómo orar, hermanos? Sí, sí lo hay. La hermosa palabra que tenemos. El Señor Jesucristo habló de la oración. Sus apóstoles habló de la oración en muchos textos bíblicos. Y el manual nos va a ayudar en esto. ¿Cómo orar? Sección B dentro de la sección 2. O inciso B dentro de la sección 2. ¿Cómo orar? Dice, directrices generales para la oración. ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? Al Padre. Al Padre, ¿verdad? Por medio de Cristo en el poder del Espíritu. Note eso. Nos dirigimos al Padre por medio de Cristo, empoderados por el Espíritu. Creo que la semana pasada hablaban acerca de que cuando no sabemos cómo pedir, Romanos 8:28, el Espíritu Te ayuda nos ayuda a interceder. a interceder con gemidos indecibles, ¿verdad? Él está allí. Entonces oramos al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Mateo 6:9 lo dice. Romanos 1:8 lo dice también. Romanos, lo tengo aquí para avanzar. 6:9 de Mateo dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús lo puso de esa manera. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Ese es al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego dice, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Luego dice Efesios, son citas que hacen back up esto, ¿no? Que lo refuerza. Dice Efesios 2, 17 al 18, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y otros tenemos entradas por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. ¿De acuerdo? Cuando oramos nos dirigimos al Padre. Tiro una pregunta. ¿Se puede orarle al Espíritu Santo? ¿Se puede orarle al Señor Jesucristo? Yo pienso que sí, porque los tres son uno solo. Claro que sí, se puede. Sí se puede. Claro que las directrices o las normas establecidas por nuestro Señor Jesucristo son estas. ¿De acuerdo? El Padre. Pero, por ejemplo, si
necesito la ayuda del Espíritu Santo, que la necesito todos los días, yo me dirijo a Él. Porque muchas veces tenemos al Espíritu Santo como en un tercer plano en desgrado. Yeah. Y no. Es en un tercero, en quiere decir en función. ¿Ok? Pero son iguales. Son iguales en deidad. Por eso mataron a Jesucristo. Porque Él, siendo hombre, le decían, tú te crees Dios. Y no es que se creía. Era Es Dios. Él es- Es Dios. So, claro que se puede orar. Pero cuando oramos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo enseñó es Padre nuestro. Ok. So, si usted no sabe por qué orar, ahí viene el texto que vieron la semana pasada, y me equivoqué, era 8:26. Dice, si usted no sabe por qué orar, pida al Espíritu Santo que interceda. ¿Ok? Romanos 8:26 lo dice, eso lo vieron en la sección 1, ¿verdad? A 2. Dice, la oración necesita ser íntima comunión con Dios. ¿De acuerdo? Creo que mamá era que decía que es como la relación de un esposo y una esposa, en cierta manera, ¿verdad? Con un ejemplo. O sea, entre más dialogas, más conoces, más confianza hay y puedes abordar cualquier tema porque la confianza va creciendo. Yeah. So, entre más nosotros hablamos con Dios, siendo honestos, sabiendo quién Él es, no podemos esconderle nada, hermanos. ¿Se ha encontrado alguna vez que no le quiere decir algo al Señor aún sabiendo que Él lo sabe? ¿O que te avergonzás de X cosa? Pues ciertamente la confianza, creo que repetían la semana pasada, que tenemos ese acceso, que vengamos confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Ok? So, entonces sí, que sea una relación íntima, que sea una oración de intimidad con el Señor. Dice aquí, no use repeticiones insensatas. Cuando oremos, no seamos repetitivos. Y aquí traigo algo que quien escuchó el video de Fundamento de la Fe 8, creo que sabe la respuesta. Si ustedes se tornan ahí en su manual, en esa parábola de Lucas 11, 5 al 10, ¿alguien la busca? Estoy donde dice, en la Biblia usted descubrirá muchos puntos que le ayudan a desarrollar la práctica de la oración. Y estoy en el número 1. Dice, en esta parábola en Lucas 11, dice, ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos? Que esperarían si ellos persistían en oración. ¿Alguien le da lectura a esa cita bíblica? Lucas 11, del 5 al 10. Ok, dice 11 del 5 al 10. Ujú. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, ese es verdad, Ujú. que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, él se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. So, la pregunta es, cuando oramos, ¿es pecaminoso ser persistente o ser repetitivo? Jesús da esta parábola, después se puede decir de lo que Él está enseñando cómo debemos orar.
Y recuerden que aquí hay un contraste claro, pero para enseñar una gran verdad. Sí somos llamados a ser persistentes, ¿de acuerdo? Porque el amigo ya estaba en cama, ¿ok? Era de noche y el amigo en necesidad va y le toca la puerta y él le dice, bueno, yo ya estoy en cama, ya estoy bien acurrucadito. Dice MacArthur que en esos tiempos la gente en el frío pues no había calefacción como la que tenemos ahora, sino que todos dormían en una sola cama, arropaditos, o él ya está bien acomodado. Puede ser muy mi amigo, pero ahorita no es el momento que vengas con eso. Por la amistad no salió, pero sí salió por la persistencia de aquí el cliente, porque no lo iba a dejar dormir. ¡Pam, pam, pam! Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No lo iba a dejar dormir. En ese caso, la persistencia ganó. Otro caso de persistencia es la parábola de la viuda persistente. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía, escuchen esto, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y dice, diciendo, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. 4 dice, 18:4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo este juez injusto. Ahora él hace el contraste. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará él en responderles? El 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo que está diciendo aquí hay un gran contraste, porque la persistencia, aún con aquellos que no son no creyentes, funciona. ¿Cuánto más con el Señor, que Él está más dispuesto a darnos las cosas que cuando nosotros las pedimos, las que nos convienen? Es lo que Él está diciendo. Ahora, teniendo eso en mente, miremos esto, lo siguiente, hermanos. Dice aquí, no utilice repeticiones insensatas. Mateo 6, 7 al 8. Busquemos esa cita. Porque hay que hacer la diferencia entre esto, porque si no parece una contradicción, ¿verdad? Mateo 6, 7 al 8. Dentro de las directrices de cómo orar, no podemos utilizar repeticiones insensatas. Dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ok, ¿cómo conciliamos estas dos entonces? Entonces, si bien el Señor está diciendo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. La clave de ese versículo, y lo da el video que MacArthur enseña, dice el no orar usando vanas repeticiones. Es como los creyentes de la Iglesia Católica Romana. Ellos rezan, rézate tantos Padres Nuestros y ya la hiciste, ¿ok? Con mucho respeto, pero es la verdad. Si tú haces esta oración, ya quedaste bien. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. No hay un sistema, se puede decir, o no hay una repetición o una forma de la cual tú puedas orar y ganarte el favor de Dios. Pues simplemente órate estas frases y ya la hiciste con Dios. A eso es lo que se está refiriendo. Pero sí debemos ser persistentes en la oración. ¿Por qué? Porque Él así lo ha pedido. Y eso muestra dependencia. Señor, yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, tú sí lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Recuerden, no utilizar repeticiones insensatas. El último dice, no sea apresurado al hablar,
sean pocas sus palabras. Eclesiastés 5.2. Eclesiastés 5.2. Lo repitieron la semana pasada, creo. O sea, no seamos apresurados al hablar. Sean pocas nuestras palabras. Y estamos hablando de la oración, que conste, ¿verdad? Ujú. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. So, el escritor de Eclesiastés, el 5.1, dice, te da un contexto más, aunque lo dice en el 2, pero dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. ¿Cuál sería el sacrificio de los necios aquí? Según lo que viene adelante, dice, el hablar deprisa, el hablar sin pensar, sin tener en mente a quién nos estamos dirigiendo. ¿Nos estamos dirigiendo a quién, hermano? A Dios Todopoderoso. ¿Será que Dios no sabe las intenciones de mi corazón? Siempre. Es lo que yo decía, que a veces cuando Dios ya lo sabe y lo conoce, ¿verdad? Ujú. Pero a veces caemos, nos que hacemos necios porque queremos hablar de más, ya bla, 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 y es como cuando le estaba tocando ahí, a veces ya el Señor ya nomás escucha, que ya no, o las oraciones no pagan, porque ya el Señor sabe que no lo estás, ya nomás quieres porque tú quieres que la gente te vea, y que, ese hermano tiene mucha palabra, pero no es tanto lo que hables, sino que lo que realmente le vas a ofrecer al Señor, que el Señor sabe que lo que Amén. pocas palabras, pero la vas a hacer, y Él ya la sabe. Amén. So, tenemos que tener eso en cuenta, que Dios ve el corazón, hermano. Él sabe la intención de nuestro corazón cuando venimos delante de Él. So, tengamos eso en cuenta. El patrón de la oración, según Jesucristo, según nuestro Señor Jesucristo. Tengo una nota aquí, dice, la oración de los discípulos no necesitaba ser memorizada, o sea, el Padre Nuestro, para orar. Pero sí necesitaba ser memorizada como un marco para nuestras propias oraciones, o sea, como una columna vertebral, como en cierta manera una estructura de la cual nosotros nos podemos basar para tener una oración que agrade a Dios. Y dice, esto es claro desde el inicio, cuando Él dijo en Mateo 6:9, orad de esta manera, ¿ok? Orad de esta manera. Si usted se va allí en su manual, en la sección 2, inciso B, ahí donde está, en la parte antes de llegar a la C, donde dice el modelo de Jesús para la oración, que es como un pequeño diagrama, este cuadrito que está aquí. ¿Ok? So, miren el patrón que Jesús nos dio. Recuerden, la semana pasada Jorge decía, ¿alguna vez le has preguntado al Señor, enséñame a orar? Pues los discípulos sí, le preguntaron a Jesús. ¿Y ustedes creen por qué le preguntarían a Jesús cómo orar? ¿Qué mirarían los discípulos en Jesús? El ejemplo. ¿Que oraba de vez en cuando? No, pues Todo el tiempo. constante oración. Dice un predicador, si Jesús oraba, hermano, ¿será que usted y yo necesitamos oración? Al 100 por 1000, ¿verdad? Amén. Mucho. So, el primero que dice allí, dice Padre Nuestro. ¿De acuerdo? Dice, órele a Dios, diciéndole Padre Nuestro. Y tengo una pregunta aquí. ¿Por qué es importante la palabra nuestro? Porque pertenecemos al Señor, ¿no? Porque le estás Porque confesando estamos- que es tu papá. Que Le estás dando el derecho a Dios de que Porque te consideras hijo. ¿Ok? La palabra nuestro, ¿verdad? No tan padre. O sea, estamos hablando padre, sí, pero la palabra nuestro. es de nosotros los... O sea, que no solo somos nosotros. ¿De acuerdo? Dice que es padre de todo cristiano. Amén. Todo el que le ha recibido. Dice, lo mejor para usted
o mejor, dice, lo mejor para usted puede que no sea lo mejor para toda la iglesia. O sea que cuando oramos tenemos que tener en mente a los creyentes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Luego sigue diciendo aquí, ore por el bien de la familia, no solo por usted. Ahora, ¿qué podemos aprender de la palabra padre? Ahora sí. Entonces dice padre. ¿Por qué padre? Somos sus hijos. Denota o demuestra intimidad con Dios como sus hijos. Exige respeto porque Él es el Padre. También que tenemos que estar bajo su autoridad, que Él se encarga del asunto, ¿ok? De nuestras vidas, ¿de acuerdo? Jorge decía, Dios tiene el control, hermano, y si Dios tiene el control, pues Él lo va a hacer, ¿de acuerdo? So, venga tu reino. Venga tu reino, dice, ore por la venida del reino de Dios, ore en anticipación y espera de la segunda venida de Cristo cuando reine en gloria. Ore por la salvación de las almas que habitarán en el reino. Luego dice, hágase tu voluntad. Pregunte. Una pregunta. ¿La voluntad de quién? El Padre. Así es. La voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Ore que se haga la voluntad de Él y que su voluntad esté alineada con su voluntad. O sea, nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de nuestro Señor. Ore que estas cosas sean consistentes con la voluntad revelada de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Dice, danos hoy el pan de cada día. Esta es una petición para las necesidades básicas, ¿verdad? Reconozca que Dios es su proveedor. Recuerde que Él tiene cuidado de nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. Dice MacArthur que en Estados Unidos se sufre de esto, de que como hay abundancia, tenemos por sentado que tenemos comida, que tenemos el techo, que tenemos un vehículo, que tenemos aire acondicionado, que tenemos electricidad. Y él puso el ejemplo que ellos albergaron a un hermano por 6 años de África, que tuvo que venir para acá porque no tenía cómo alimentar a su familia. So, cada vez que nosotros nos llevamos un pan a la boca, hermano, tenemos o debemos reconocer que es por la gracia del Señor. Amén. Y darle gracias. El pan nuestro, dánoslo hoy, o sea, que proviene de ti. Gracias, Señor, por eso. Muchas veces somos tan ingratos que no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Ok? So, hay que reconocer eso. Recuerde que Él tiene cuidado de nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. Sigue diciendo, perdónanos nuestras deudas. ¿Cuáles son las deudas, hermano? Nuestros pecados, nuestras ofensas. So, esto viene a ser una oración de confesión, ¿cierto? Nuestros pecados. Confiese su pecado. Y recordemos 1 Juan 1:9, ¿verdad? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué? El justo. Aleluya. Sigue diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, eso es tener un deseo de corazón a no pecar. Es reconocer que somos débiles e inadecuados para lidiar con el pecado. Es nuestro deseo someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo. Esa petición, hermano, no nos metas en tentación. Ahora que estaba orando yo, el Señor me estaba orando, yo me iba a comer una hamburguesa, ¿verdad? Y con mi Coca-Cola. Y pues estoy estudiando la oración, de acuerdo a su voluntad. El Señor, por favor, que me haga bien esta comida. Y esa comida está buena.
¿Me voy a entender? O sea, hay que ser consistentes. Es como aquel quien dice que tiene problemas del alcoholismo, dice, líbrame de la tentación, y se va a cenar a un bar. O sea, hay que ser consistente con lo que pedimos. Y el Señor dice, bueno, tú quieres que yo bendiga algo que tú puedes evitar comer. ¿En qué estás? ¿De acuerdo? Hay que tener bastante sabiduría, ¿verdad? No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿De acuerdo? El creyente tiene que pedir el auxilio de Dios, hermano. No somos super cristianos. No. Tenga eso bien claro. Puede tener los años que tenga, puede tener el conocimiento que tenga de la Escritura. Usted y yo necesitamos al Señor todos los días. Todo el tiempo. Todo. Todos los días. Decía Jorge que lo primero que hagas en la mañana al despertarte, al tirarte de la cama, sea encontrarte con el Señor. Incluso antes de irte a hacer tus huevitos y que no sé qué más dijo, el cafecito y qué sé yo. Ajá. Tiene que ser el pedirle al Señor. ¿Verdad? Y ya sigue para terminar, dice, porque tuyo es el reino. Y mire lo que dice, y el poder y la gloria para siempre. Note, estas palabras no se encuentran en los manuscritos más fieles. Sin embargo, ellas sí exaltan nuestro Dios Todopoderoso, finalizando la oración con una nota de alabanza. ¿Ok? Cuando dice que eso fue en parte añadido de cierta manera, pero que denotan y dejan ver, lo que nuestro Señor es. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Para siempre. El acróstico, hay un acróstico, que deja ver en qué sección lo tienen ustedes. En la página 62. Sí, que dice 4 áreas importantes de la oración. Sí lo tienen, ¿verdad? El acróstico casa. Amén. Recuerde ese acróstico. Número 1, ¿de qué manera puedes orar? Bueno, el acróstico nos ayuda en cierta manera. Confesión número 1. Dice, admítale a Dios que ¿qué? Que ha pecado. Sea Sea honesto y humilde. humilde. Recuerde que Él lo conoce y lo ama. Lo ama. Hermano, es arrogancia cuando no confesamos nuestro pecado delante del Señor. Amén. Y aquí, no es posible, si somos santos, estamos en santidad. Sí, hermano, según tú piensas, pero al estándar de Dios estamos faltos. Estamos faltos. Adoración, la A. Gloria, ¿llega un manual? ¿Lees adoración? Dice reflexiones sobre Dios mismo, alabarlo por sus atributos, su majestad y su regalo de Cristo. Amén. Hay que adorarlo, ¿verdad? Reconociendo quién Él es. Y eso estuvo en la lección 3, si no me equivoco, ¿verdad? Los atributos de nuestro Señor. Reconocer quién Él es. Ahí hay uno que dice súplica. Pastor, ¿nos ayudas con esa? Amén. Haga pedidos específicos. Ore primero por otros y luego por usted. ¿No se ha encontrado haciéndolo al revés de vez en cuando, hermano? Debe ser un diario. Debe ser un diario. Mira, hermano, muchas veces lo tenemos lo hemos escuchado, pero tendemos a ser tan egoístas en la práctica. O sea, en nuestro diario vivir tendemos a ser tan egoístas que aun cuando oramos, la norma es que oremos por otros. Y nosotros oramos primero por nosotros, y si nos acordamos y nos queda un poquito de tiempo en el tiempo que tenemos, y bendice a toda la iglesia, Señor, amén. ¿Verdad? Y no debería ser así, no debe ser así. Mire el ejemplo de los apóstoles, de Pablo, de día y noche. No ceso de dar gracias por ustedes, decía Pablo. Y ya por último, acción de gracias, Jorge. Dice, dígale a Dios qué tan agradecido está usted por todo lo que Él le haya dado, aún por las cosas que no le gustan. Su acción de gracias le ayudará a ver sus propósitos. Amén. Eso es muy, 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 muy importante, ¿verdad? Que los planes del Señor son más altos que los nuestros. No lo entendemos. Y muchas veces no lo entendemos, hermano. Y es fácil decirlo cuando se está fuera del asunto, pero ya cuando estamos dentro hay que pedirle al Señor que nos ayude a tratar de verlos o a darle gracia a pesar de que en ese momento no tenga sentido para nosotros.
porque para Él sí lo tienen. Jorge citaba la semana pasada, creo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. So, casa, recuerde eso. Pues como oro, pues casa. Confesión, adoración, súplica. Acción de gracias. ¿Estamos de acuerdo? So, acción de gracias también, hermano. Solo tiene que hacer en ese orden todo el tiempo, según lo que enseñan los que saben. Dicen que no necesariamente, porque hay situaciones específicas que sí tiene que ir de alguna u otra manera incluido, uno que otro sí. ¿De acuerdo? Las súplicas son pedidos específicos. Por problemas. Específicos. So, espero que nos anime esta sección o esta lección 8, la oración al creyente y el creyente, a que estemos orando más. Más, hermanos. Más. Por ahí dicen que la oración tiene poder. Y en cierta manera tiene algo de verdad, pero la oración es el medio que me conecta a la fuente que tiene el poder. ¿De acuerdo? La oración en sí sola no tiene poder. Es a quien yo me dirijo que tiene el poder. Porque si la oración tuviese poder, sería como un látigo en mi mano, que yo le hago así y agarro deidad de Dios y lo obligo a que haga lo que yo quiero. Y mi Dios no es así, nuestro Dios no es así, nuestro Dios es soberano. Y Él hace lo que a Él le place, cuando Él quiere, como Él quiere, por medio de quien Él quiere. Y ¿Verdad? tenemos que estar alineados en su voluntad. Así es. So, recordemos eso. Tenemos que practicar la oración todos los días. Y ahí tenemos la manera, puede retornar a su manual. Ahí tienen las maneras. Y ya solo para concluir y que tengan las respuestas de su sección, vamos a ir con ellas corriendo. So, dice, a través de la Biblia, Dios alienta y manda a los creyentes a perseverar en la oración. So, en Lucas 18:1, los discípulos fueron enseñados de que ellos deberían orar y no desmayar. ¿De acuerdo? Ya. La 2 dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús según 1 de Tesalonicenses 5:17? Que oremos sin cesar, o sea, recurrentemente, todo el tiempo, Todo el teniendo al Señor presente, ¿verdad? Sí. En toda decisión. Hermano, en toda decisión. Entre más adaptemos eso a nuestra vida, nos va a beneficiar más. Cualquier decisión, hermano. Amén. 3. ¿Cuándo deberían de orar los creyentes según Efesios 6:18? Todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Vamos a la B. En la Biblia usted descubrirá muchos puntos que le ayudarán a desarrollar la práctica de la oración. Pero número 1, dice, según la parábola que ya leímos, ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos que esperaban si ellos persistían en la oración? Que sus oraciones serían contestadas. Dice, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿De acuerdo? So, sigamos adelante. La 2 dice, ¿qué enseña Jesús como requerimiento para una oración respondida? Eso ya lo vimos. Según Juan 15:7. Debe de haber qué, hermano, para que te respondan la oración. Permanencia, ¿verdad? Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y os será hecho. Permanencia. ¿Ok? Puede poner el versículo entero si gusta como respuesta. El 3 dice, según 1 de Juan 5:14, ¿cuál es nuestra confianza? Según oramos. Que si pedimos algo, la vamos a recibir. Él nos oye. La hermana Marta dijo algo claves, de acuerdo a su voluntad. ¿sí? Si es conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. ¿De acuerdo? Ya vimos el modelo, ya lo expliqué eso. Vámonos a la C para cerciorarnos que tengan todas sus respuestas. Dice, busque los siguientes versículos y liste algunos de los obstáculos para recibir sus oraciones contestadas. So, ya vimos que el Salmos 66:18 tiene que ver que no debe de haber pecado, ¿de acuerdo? Porque dice, si observo iniquidad en mi corazón,
el Señor no me escuchará. O sea, si hay pecado en mi corazón que yo no he confesado delante del Señor, pues tenelo por seguro que Él no te va a responder. Así de simple. ¿Ok? Santiago 4:3 dice... No pedimos Pedir de más. acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Ahí muy bien, sí. Pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres, dice aquí la respuesta que puso el escritor. Y luego dice aquí tengo otra cita distinta a la que yo tenía en el manual de maestro, dice Isaías 59, 1 y 2. ¿Cuál sería otro obstáculo? Eso lo tenemos. Dice, he aquí que no he acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Okay, entonces vuestras iniquidades, dice, okay, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. So, el pecado, muy importante. Y ahí están todas las respuestas, hermanos, y terminas con el acróstico, y ese te ayuda a tener por lo menos una base, como poder orar. ¿Alguna pregunta ya para concluir? Ok, ¿todo claro? Entonces ya la siguiente semana se va a estar viendo, dice aquí la sección 3, la lucha de la oración. Ok, la lucha de la oración. La oración es vital, y ¿por qué es vital? Satanás sabe que si no estamos en oración, pues Somos fáciles. somos bien fáciles. Presas Así fáciles. es, presas fáciles. Muy bien. So, oramos, hermanos. ¿Algún motivo de oración ya para cerrar? Haremos por la congregación total. Amén. ¿Y más? Hay que orar por una necesidad que hay en la vida de Aldo, que el Señor termine la obra. Está teniendo bastante dolor en su espalda por su quebradura de la espalda, y también para que el Señor ponga los medios para que pueda tener una cama de esas que se son Ortopédica. del hospital, porque no puede estar flat y está teniendo problemas, causándole dolor en su espalda. Okay. ¿Alguien más? Bien, vamos entonces a orar, hermanos, recordando que le oramos al Señor soberano, ¿verdad? Y que ciertamente, Macardo decía en ese video que muchas veces no sabemos cuánto impacto han tenido nuestras oraciones en la vida de otros, porque no vemos el resultado. Pero Dios está orando. Amén. Está orando porque Él así lo ordenó, que oremos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres maravilloso, Dios, porque ciertamente, como bien dicen, la oración es vital, de vital importancia en nuestras vidas, Señor. Padre, que no pasemos el día sin tener intimidad contigo, y es que ciertamente no lo podemos pasar. Un creyente no lo puede pasar, Señor, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos mueve a orar. Y sí, perdónanos porque estamos faltos, no oramos todo lo que estamos supuestos a orar, Señor. Espíritu Santo, dependemos de ti, ayúdanos a cada día ser mejores en ese aspecto, Señor. Venimos delante de ti, Padre, conscientes de que tú eres el dador de toda buena dádiva y que para ti no hay ninguna imposibilidad, Señor.
Mira las peticiones puestas. El pastor pide por toda la congregación en una manera general, Señor, que tú tomes el control, y yo sé que tú lo tienes, Señor. Yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a nosotros a estar bajo ese control y estar alineados según tu voluntad, Señor. Concédenos el ser la iglesia que tú sabes que somos, Señor. Padre, nos unimos a la petición por la vida de Aldo, Señor. Mira ese dolor que tiene en su espalda, Señor, que sabemos que tú tienes la capacidad para sanarlo de una, Señor, pero tu plan es perfecto, Señor, y nosotros nos sometemos a tu voluntad, Señor, pero nuestro deseo está que nuestro hermano, Señor, no esté sufriendo, Señor, porque ha de ser muy difícil estar con ese dolor, Señor. Que tú pongas los medios, que tú te des las gracias, Señor, para que él pueda tener una cama de acuerdo a su necesidad, Señor. Y yo sé que tú eres maravilloso, y si tú ya lo sacaste de ese lugar donde no daban esperanzas, y tú has obrado de una manera extraordinaria, Señor, yo sé que la hora que tú comienzas, tú la terminas para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Padre, por lo demás, te damos gracias por los que llegamos acá hoy, que fue en tus fuerzas, fue en tus medios, no por nuestra buena manera de ser, sino porque tu Espíritu pone en nosotros el deseo, Señor. De igual manera, a todos aquellos que estuvieron viendo la transmisión o que la van a ver, Señor, aviva ese deseo de poder estar aquí, Señor, que de alguna u otra manera tú utilizas vasos que la verdad no somos perfectos, pero que sí anhelamos servirte, Señor. Sigue bendiciendo a Jorge, a todo maestro, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor, que siempre tengamos en mente que lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a casa. Te amamos, Padre. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios nos bendiga.